Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a tratar un tema que a veces me habéis pedido, las guerras balcánicas y más en concreto la primera, para hablar de un enfrentamiento en el que la artillería serbia barrió por completo al ejército otomano en Macedonia. Me refiero a la batalla de Kumanovo. Antes de comenzar, y al igual que hacemos en otros programas, expondremos un breve resumen desde el comienzo de la Primera Guerra Balcánica hasta los prolegómenos de la batalla de Kumanovo. Atentos. El debilitamiento del Imperio Otomano como consecuencia de la guerra italo-turca que se libró sobre Libia en 1911, así como las continuas derrotas frente a Italia en el campo de batalla, llevaron a las naciones balcánicas que históricamente habían sido enemigas de los turcos a aprovecharse de la vulnerabilidad de estos para conspirar y tratar de expulsarlos de una vez por todas de Europa. Así fue como nació la Liga Balcánica, una coalición formada por el zar Fernando I de Bulgaria, el rey Jorge I de Grecia, el rey Pedro I de Serbia y el príncipe Nicolás I de Montenegro, quienes tras acordar repartirse las provincias turcas habitadas por búlgaros, griegos, serbios y montenegrinos, el 8 de octubre de 1912 declararon hostilidades al Imperio Otomano, dando con ello inicio a la Primera Guerra Balcánica. La Liga Balcánica gozaba de una superioridad numérica aplastante, pero no de una estrategia común porque cada país obraba según sus propios intereses. Bulgaria, por ejemplo, tenía las vistas puestas sobre Tracia Oriental y la propia Constantinopla, Serbia sobre Kosovo y Macedonia, Grecia sobre Tracia Occidental y Salónica y Montenegro sobre Scutari. Como cada país seguía su propia agenda, el Imperio Otomano se confió en exceso tras decidir atacar a cualquier miembro de la Liga sobre cualquier punto de sus fronteras, todo ello sin esperar a resolver sus problemas de movilización, ya que muchas plantillas estaban a la mitad, sin obviar con que apenas el ejército había tenido tiempo de reunir suministros, las municiones para la artillería escaseaban y encima los soldados de religión cristiana eran de poco fiar debido a que tendían a desertar. Por el contrario, sus oponentes de la Liga Balcánica, que ya llevaban conspirando desde hacía tiempo para provocar la guerra, se movieron con una mayor rapidez, como fue el caso de Serbia, que tras movilizar a 230.000 hombres, atacó con 3 agrupaciones de la siguiente manera. El tercer ejército irrumpió en Kosovo, el primer ejército hizo lo propio al norte de Macedonia y el segundo ejército se movió por Bulgaria para caer de costado en compañía de una columna del ejército búlgaro. Según el general alemán Colmar Freiherr von der Goltz, que asesoraba al 500.000 de efectivos del ejército otomano, las tropas desplegadas en Macedonia debían permanecer a la defensiva aprovechando las excelentes posiciones fortificadas en las montañas mientras se llevaba a cabo una ordenada movilización y se rellenaban las plantillas. Sin embargo, el general Hüseyin Nazim Pachá, comandante en jefe del ejército otomano en Macedonia, optó por hacer justo lo contrario y adelantarse a sus oponentes lanzando una ofensiva contra el sur de Serbia con la idea de obtener alguna victoria local y conseguir que la comunidad internacional mediara para alcanzar un acuerdo de paz. Así fue como el 19 de octubre, justo el mismo día en que los serbios entraban en la capital kosovar de Pristina, el ejército otomano de Macedonia emprendió su avance hacia la frontera con Serbia, progresando en menos de 24 horas unos 50 kilómetros en línea recta hasta situarse la jornada del 20 muy cerca de las fuerzas eslavas que marchaban en dirección contraria. A comienzos de la jornada del 22 de octubre, los observadores del primer ejército serbio que se dirigían a Kumanovo, por ese entonces la ciudad más grande de distrito a medio camino de la capital macedonia de Skopje, de repente vieron que había otomanos ocupando la metrópoli, por lo que rápidamente el príncipe Alejandro, que comandaba la agrupación, ordenó a sus tropas cavar trincheras a la espera de ver cuál era la reacción de sus oponentes. Las fuerzas serbias eran de 132.000 hombres y 248 piezas de artillería, entre estas muchos Snider franceses de 75 milímetros, aunque la mitad de los efectivos no estarían presentes en el campo de batalla hasta transcurridos un par de días, ya que las unidades se encontraban en proceso de marcha y por tanto separadas a varios kilómetros de distancia unas de otras. De este modo, el despliegue inicial de los serbios se efectuó al oeste con la división morava, en el centro con la
división Danubio y en el este con la división de caballería, 3 divisiones a las cuales se unirían en las jornadas posteriores la división Primoc y la división Drina. Justo enfrente, los otomanos desplegaban a 90.000 soldados y 200 piezas de artillería, los cuales se concentraban en el séptimo cuerpo al oeste con la 19 división de infantería y la división Uskup, en el sexto cuerpo sobre el centro con la división Monastir y la séptima división de infantería, y en el quinto cuerpo al este con la 13 división de infantería. Los serbios, que en aquellos instantes tan solo poseían a 3 divisiones en primera línea, pensaron que se iban a enfrentar a un solitario cuerpo turco cuando en realidad eran nada menos que 3, es decir, la práctica totalidad del ejército otomano en Macedonia. A pesar de todo, y como carecían de esa información, decidieron aceptar el reto y luchar, lo cual desembocaría en la batalla de Kumanovo. La batalla de Kumanovo comenzó la noche del 22 de octubre de 1912, cuando en el flanco occidental el séptimo cuerpo turco avanzó para comprobar qué tenía delante y se dio de bruces contra la división morava del ejército serbio, al mismo tiempo en que el sexto cuerpo turco hacía lo propio en el centro para chocar de manera inesperada contra la división Danubio. Rápidamente la artillería turca respondió machacando a los soldados serbios para acto seguido cargar los otomanos contra ellos, lográndoles empujar en la zona central del campo de batalla. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció desde la retaguardia la división de caballería serbia que ascendió a la colina de Orlovac, en cuya cumbre los jinetes desmontaron y emplazaron unas cuantas ametralladoras con las que cegaron las vidas de numerosos turcos. A este castigo también se unieron las piezas de la artillería de los serbios que machacaron el centro otomano y terminaron por frenar su avance. Las cosas cambiaron al caer la noche porque el general Zeki Pacha ordenó una ofensiva nocturna con todas sus unidades que condujo a la 13 división a cruzar el río Picinja y a empujar a los serbios más allá de Klevence, a la 17 división a quedarse ante las puertas de Mlado Nagoricane, a la división Monastir a entrar en la población de Cegligovo y a la división Uskup y a la 19 división de infantería a establecer una cabeza más allá del río Lipkovska. Lamentablemente los otomanos no pudieron progresar más allá de esta línea, pues la artillería serbia que se había reforzado descargó en la madrugada del 23 un fuego devastador que despedazó a cientos de turcos, lo que llevó a muchos de los soldados serbios a abrazar y besar los tubos de sus cañones. Durante el resto de la mañana y la tarde hubo nuevos intentos otomanos de avanzar, todos fallidos, en parte porque hicieron acto de presencia algunos contingentes retrasados de los primero y segundo ejércitos serbios, los cuales dibujaron un nuevo campo de batalla consistente en la división morava en el extremo occidental, la división Drina en el centro occidental, la división Danubio en el centro oriental y la división de caballería en el extremo oriental. Al día siguiente, el 24 de octubre, el príncipe Alejandro, que acababa de tomar el control de toda la operación, ordenó un avance general por el centro, pero con tan mala suerte que de repente se levantó una niebla sobre toda la zona, lo que impidió a la artillería serbia ver a sus oponentes. Los otomanos, por el contrario, se aprovecharon de esta circunstancia y trasladaron 3 baterías a un bosque cercano de la vía ferroviaria, aunque de manera inesperada la niebla se disipó y las piezas fueron destruidas, salvo una batería que causó numerosas bajas disparando a los serbios, hasta que al cabo de unas horas también fue localizada y silenciada. Al mismo tiempo, las 4 divisiones serbias emprendieron su ofensiva simultánea sobre toda la línea del frente, arrollando a los turcos tanto en el flanco occidental por Lopate como en el flanco oriental por Strezovce, pero sobre todo en el centro porque los eslavos ocuparon Tromeda y cruzaron los ríos Kurmanovska y Picinja, tomando Bizlim y Viljanovce. Ante la posibilidad de quedar sitiados la casi totalidad de los sexto y séptimo cuerpos otomanos en Kumanovo, el general Nazim Pacha ordenó abandonar la ciudad que cayó en manos serbias, mientras él y sus hombres se retiraban a Skopje. La batalla de Kumanovo costó a los turcos un total de 12.327 bajas, entre 12.000 muertos o heridos y 327 prisioneros. Los serbios, por el contrario, sufrieron 4.594 bajas, entre 1.126 muertos y 3.468 heridos.
No obstante, lo peor de esta derrota no solo fue el hecho de que los otomanos fracasaron en su ofensiva hacia el sur de Serbia, sino que encima sus posiciones en Macedonia se volvieron insostenibles por culpa de los tres ejércitos que convergían sobre la región. Esto obligó al general Nazim Pachá a decretar la evacuación de la capital de distrito de Skopje, algo que se hizo en el más completo desorden y con los soldados abordando los trenes hasta que la ciudad fue ocupada por los serbios el 26 de octubre. La derrota sufrida en la batalla de Kumanovo decidió la campaña en Macedonia casi desde el mismo comienzo de la contienda en favor de Serbia, como simultáneamente también hizo la batalla de Kirk-Kilise, que decidió el conflicto en Tracia a favor de Bulgaria, dos acontecimientos que sin duda condenaron al Imperio Otomano a la debacle desde prácticamente el mismo inicio de la Primera Guerra Balcánica. Otra de las características de la batalla de Kumanovo fue que se consolidó el poder de la artillería sobre las demás armas cortas de fuego, pues si bien en conflictos anteriores como la Guerra de Secesión de Estados Unidos o la Guerra de los Boers en Sudáfrica, el fusil y la carabina habían sido los causantes de la mayor parte de las bajas, la guerra ruso-japonesa cambió esta dinámica al ser los cañones los dueños indiscutibles del campo de batalla, algo que terminaron por confirmar los serbios y búlgaros en la Primera Guerra Balcánica y que sería la norma habitual en la Primera Guerra Mundial. Y antes de acabar, recomendaros un libro que han traducido nuestros amigos de la editorial HRM y que se titula En busca de la victoria decisiva, del punto muerto a la Blitzkrieg sobre Europa 1899-1940, del autor Robert Fitino, una de las máximas autoridades del mundo en doctrina militar histórica, con quien por cierto contactó nuestro amigo del canal Ismael López Domínguez, pues para convencerlo de traducir su obra al español, lo cual es de agradecer. Dicho esto, el libro trata diversos conflictos y su evolución, pues como por ejemplo la guerra austro-prusiana, la guerra de los Boers en Sudáfrica, la guerra ruso-japonesa, la primera guerra balcánica que hemos tratado hoy, la primera guerra mundial, la guerra italo-etíope, etc. Recomendadísimo. Y hasta aquí el programa de hoy en el que nos hemos sumergido por primera vez en las guerras balcánicas, el cual espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestros comentarios en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. Adiós.